Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi humilde taller. En el vídeo anterior os enseñaba cómo instalaba las puertas de las estanterías utilizando unas bisagras de cazoleta y dejábamos estas tres puertas centrales de manera que se abrieran verticalmente. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a instalar un sistema que nos va a permitir mantener esas puertas abiertas y así poder acceder cómodamente al interior de la estantería sin necesidad de tener que estar sujetándola constantemente con la mano. Así que no os entretengo más, manos a la obra. Cuando tenemos un mueble, ya sea en el salón, en una habitación, en la cocina, en un taller o donde necesitemos, existe una gran diversidad de herrajes que nos van a posibilitar el abrir sus puertas de diferentes formas según nos convenga y ayudándonos también a que lo hagan de una manera cómoda. En mi caso, aparte de instalar unas bisagras de cazoleta para las puertas como os enseñé en el vídeo anterior, para las tres estanterías centrales de mi taller, que como veis se abren hacia arriba, pues voy a hacer uso de unos pistones de gas. Pero antes de enseñaros cómo los instalo, os voy a hablar un poquito sobre ellos. Los pistones de gas son unos mecanismos neumáticos que, como su propio nombre indica, pues utilizan un gas a presión que por lo general suele ser nitrógeno. Se pueden encontrar en muy diferentes diseños, lo que posibilita que puedan ser usados en áreas donde es difícil utilizar un muelle convencional y además proporcionan un apoyo o para equilibrar pesos o para ayudar a un descenso o una elevación segura. Además de ofrecer una gran variedad de fuerzas, pues suelen ser de montaje sencillo, de un tamaño compacto, como podéis apreciar, y algunos incluso posibilitan el poder controlar esa velocidad de ascenso o de amortiguación. La función desempeñada por esta pieza se basa en la energía del gas que contiene el cilindro y que es comprimido mediante un pistón que ejerce la fuerza. Por enumeraros las partes principales que forman un pistón de gas, pues tenemos los cabezales, que son los extremos, que son los puntos de fijación y de montaje del pistón a las áreas de presión, el gas, que ejerce la presión en la varilla para su extensión o su compresión, el tubo de presión, que es este tubo hueco, este cilindro, que es el que contiene el gas y donde se encuentra también el mecanismo del pistón, el propio pistón, que es la pieza que guía la varilla en el tubo y determina la velocidad de extensión y compresión, la propia varilla, que es la que se mueve dentro y fuera del tubo de presión y realiza el recorrido del pistón, y los accesorios de anclaje, que luego os lo enseñaré mejor, que son los que proporcionan pues, los puntos de fijación para la varilla del pistón de gas. Cuando tanto en la extensión como en la compresión la varilla del pistón se desplaza por el cilindro, la presión interna y la fuerza aumentan o disminuyen de acuerdo con el volumen del gas desplazado por la varilla. A la hora de querer instalar estos pistones en la puerta de un armario, pues entran en juego varias diferentes variables que nos van a ayudar a determinar cuáles son los que más nos interesan. La primera de estas variables es el tipo de apertura. El sistema de apertura, en este caso que estos pistones nos van a proporcionar, estoy seguro que todos lo conocéis, es el tipo de apertura más común y seguro que tendréis instalado alguno de estos pistones o si no muy similares en algún armario o sobre todo seguro en algún mueble de la cocina. Es el tipo de apertura más común y es donde la puerta va a describir un arco tanto en su movimiento de apertura como de cierre. Pero además tenemos la posibilidad de que la puerta describa ese arco de dos maneras diferentes. O que lo haga con un movimiento ascendente, como es este caso, o un movimiento descendente, es decir, que la puerta se abriera en este sentido. Si la puerta describe un arco de manera ascendente, los pistones de gas se denominan elevables. Estos pistones no solo proporcionan una fuerza de empuje que ayuda a elevar la puerta, sino que además la mantienen abierta en la posición más elevada, posibilitando el poder acceder al interior del mueble sin necesidad de tener que estar manteniéndola o sujetándola constantemente con la mano. Pero si la puerta describe un movimiento descendente, los pistones se denominan abatibles. En este caso, lo que hacen los pistones es ayudar a frenar la puerta conteniendo el peso de esta y la dejan caer de una manera controlada para que no caiga de una manera brusca y es por lo que con toda seguridad iba a provocar o que se rompiera la propia puerta, dañar al mueble o incluso, dependiendo de la magnitud de la puerta, poder llegar a lastimarnos a nosotros mismos. ¿Cómo identifico rápidamente entre ambos pistones y los puedo diferenciar los elevables de los abatibles? Es muy sencillo. Los pistones de gas elevables son como este que tengo aquí. Vienen así como veis, extendidos, digamos, tienen la varilla a la vista y si la comprimo, al soltarlo, pues como podéis apreciar, vuelve a su posición más extendida.
Sin embargo, los pistones de gas abatibles vienen al contrario, vienen con la varilla dentro del tubo, o sea, oculto en su interior, y se extenderían acompañando la apertura de la puerta para que, como he dicho antes, ejerza un efecto de frenado y que la puerta caiga de una manera controlada. Otra de las variables a tener en cuenta también es determinar a qué altura está o va a ir instalado nuestro mueble, para así poder determinar el movimiento que va a describir la puerta al abrirse y de esta manera ver qué pistón nos conviene mejor. En un mueble alto, evidentemente no va a ser recomendable colocar nunca una puerta de apertura descendente, ya que evidentemente la puerta me impediría acceder cómodamente al interior del mueble, porque la tendría por aquí en medio, en este caso, ¿vale? No podría acceder cómodamente al interior del mueble, y en este caso sería más recomendable pues instalar un sistema, pues como aquí, de apertura elevable. De la misma manera que en un mueble bajo, pues no sería recomendable colocar una puerta ascendente por la misma razón. Por darlos una altura, digamos, generalizada, una altura de inflexión entre una opción u otra, pues estaríamos hablando aproximadamente de entre 1,20 m o 1,50 m. Si os fijáis en casa, todos los hornos, que normalmente suelen ser de apertura abatible, no suelen sobrepasar esa altura precisamente por lo que os acabo de explicar. Si no, tendríamos siempre la puerta entorpeciéndonos a la hora de intentar acceder al interior del horno. Otra de las variables es el grado de apertura. Por lo general, los ángulos de apertura se obtienen según cómo se instale el pistón en el mueble, siguiendo unas determinadas medidas que suele dar el fabricante. Con este tipo de pistón, los grados más comunes a los que se puede configurar la apertura de la puerta son 80, 90 y 100 grados. Sin embargo, en el mercado pues existen también disponibles muchos sistemas que nos van a dar la opción de graduar el ángulo al que queremos que se abra la puerta, o también que nos permite detener la puerta en una determinada posición de todo ese arco, de todo ese recorrido normal que puede describir la puerta. Y la última de las variables a tener en cuenta es la fuerza que ejerce el pistón. Según el peso de la puerta, necesitaremos un pistón que nos proporcione la suficiente fuerza, ya sea, como mencionaba antes, o para empujarla y sostenerla en el caso de las elevables, como de frenarla en el caso de las abatibles. La fuerza de los pistones viene indicada en newtons. En el caso de los elevables, pues las medidas más comunes suelen ser 40, 60, 80, 100, 120 o incluso 150 newtons. Y me diréis, ¿y cuánto es un newton? Pues así, de manera orientativa, os puedo decir que 10 newtons equivalen aproximadamente a 1 kilo de fuerza. Por lo que si tomamos como, por ejemplo, este pistón de gas, que es de 100 newtons, quiere decir que este pistón va a ejercer una fuerza de 10 kilos. Aún así, los fabricantes pues suelen facilitar tablas para ayudar a tener unas referencias y que podamos determinar, dependiendo de las medidas y el grosor de nuestra puerta y su peso, la que vamos a querer instalar los pistones, pues si es suficiente instalar un único pistón, los tendremos que instalar por pares o incluso de qué fuerza deberían de ser. Al final del vídeo, una vez ya los tenga instalados, tengo de varias fuerzas, entonces podré enseñar cómo funcionan dependiendo de la fuerza que tenga el pistón. Así que nada, creo que con esto pues os he comentado ya suficientes nociones básicas como para que podáis conocer un poco más los pistones y podáis entender qué son y cómo funcionan. Así que nada, voy a dejar de daros la chapa y vamos a ponernos manos a la obra y os enseño cómo los instalo. ¿Vale? Vamos a ello. Mirad, os explico lo que me acaba de ocurrir antes de que veáis cómo los instalo. Para enseñaros al final del vídeo cómo se comportan los pistones de gas dependiendo de la fuerza que tienen, sobre todo con esta puerta central de las estanterías, que es la más grande y la más pesada, compré varios tipos de pistones. Tengo de 60, de 80 y de 100 newtons. ¿Qué me ocurre? Cada pistón, al desempaquetarlos, cada pistón viene envuelto en una bolsa. Aquí. Como veis, cada bolsa viene con la impresión donde me detalla a qué distancias tengo que instalar los anclajes dependiendo del tipo de apertura que quiera. Si quiero la de 80, la de 90 o la de 100 grados. Y además viene con un papel, que como veis también me viene un muestrario con fotografías de la instalación y unas características, unas medidas del pistón. Y si le doy la vuelta, viene también con unas medidas de instalación de los pistones de gas. ¿Qué me ha ocurrido? Que al comprobar las medidas que vienen en el plástico con las medidas que vienen en el papel, ambas medidas son diferentes. Sí es cierto que son iguales las medidas que hay en la puerta, en las que si quiero la apertura de 80 grados tengo que instalar el pistón a 100 milímetros, si quiero la de 90 grados a 90 milímetros y si quiero la de 100 grados a 80 milímetros. Eso es igual en las dos muestras de instalación.
¿Qué ocurre? No es igual, no son las mismas medidas si quiero el anclaje lateral del mueble que va por el interior, aquí. Si cojo las medidas que me vienen en la bolsita, me dice que si quiero la apertura de 80 grados, tengo que instalar el anclaje 1 centímetro, todo eso siempre es igual en todos, 1 centímetro separado del borde hacia el interior, pero a 260 milímetros del borde superior. Si quiero la de 90 grados, a 255 milímetros, y si quiero la apertura de 100 grados, a 250 milímetros. Pero sin embargo en el papel me dice que quiera la apertura que yo quiera, el anclaje del lateral del mueble va a estar instalado siempre a la misma distancia, que es 240 milímetros. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Pues me ha tocado marcar las 3 medidas que me dicen en las instrucciones en la puerta y las 4 medidas que tengo en el lateral del mueble. He marcado la de 240, la de 250, 255 y 260. ¿Qué me ha tocado ahora? Pues montar un pistón, como veis. Le he colocado ya los 2 anclajes. Y como yo voy a utilizar la apertura de 90 grados, lo que he hecho es colocar el anclaje de la puerta en la marca de 90 grados, a la cual también le he dado una separación del borde de 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque el lateral del mueble me mide 1,5. Con lo cual, para que el anclaje no me golpee en el lateral del mueble a la hora de cerrar la puerta, le he dado como medio centímetro más de profundidad hacia el interior, para que a la hora de abrir y cerrar la puerta no me choque con el borde del mueble. Entonces, como digo, he colocado el anclaje en la marca de 90 y el anclaje del interior lo he ido llevando hacia atrás hasta ver a qué marca me corresponde. Que en este caso, el anclaje me dice que tiene que estar a 240 milímetros. Como veis, es una manera sencillita de solucionarlo, pero esto me lleva a recordaros un gran refrán que hay en el bricolaje, y es medir 2 veces y cortar solo una. Pues yo no digo que solo lo hagáis para cortar, que lo hagáis para cortar, para taladrar, para instalar unos anclajes. Hagáis lo que vayáis a hacer, medid siempre 2, 3 y hasta 4 veces, para aseguraros que lo instaláis bien. Así que nada, para que veáis que no todo siempre es muy bonito y no todo siempre sale a la primera, y hay que hacerlo todo muy bien y tener muy seguro lo que se va a hacer. Así que nada, teniendo ya solucionado esto y sabiendo que tengo que instalar los anclajes laterales a 240 milímetros, me pongo ahora sí, manos a la obra, y os enseño cómo se instalan los pistones. Vamos allá. Bueno, una vez ya tengo colocados los pistones, como he dicho antes, tenía pistones de tres diferentes fuerzas, de 60, de 80 y de 100 newtons, para poder enseñaros cómo se comportaban. Los voy a utilizar, os voy a enseñar cómo funcionan en esta puerta grande, luego os enseñaré también en las laterales para que veáis cómo suben, y os diré que esta puerta mide aproximadamente unos 90 de ancho por 60 de alto, son 15 milímetros de grosor, y pesará aproximadamente entre 5 kilos 200, 5 kilos 300 y algo aproximadamente. Ya os digo que los de 60, porque ya he estado haciendo pruebas, no son lo suficientemente fuertes como para levantar la puerta, y los de 80, como veis, que son los que están colocados ahora, se quedan un poquito cortos y no terminan de ejercer la suficiente fuerza para que termine de subir toda la puerta, ¿vale? Entonces, voy a cambiar los de 80, que una cosa que no os he explicado antes es cómo cambiar los pistones
os dejo por aquí en esta esquinita, os enseño más de cerca. Si veis, tiene una pequeña arandelita de metal, digamos, y simplemente es metiendo un pequeño destornillador, ¿veis? Pues puedo sacar esa pequeña pinza, digamos, de metal, ¿vale? Y así consigo extraer el pistón una vez instalado. Luego es volver a colocar otra vez la pinza en su sitio y vuelven a estar listos para volver a estar instalados. Así que nada, lo que he dicho, paso a instalar los de 100 newtons y os enseño cómo funcionan. Bueno, una vez instalados ya los pistones de 100 newtons, vamos a ver qué tal se comportan. Perfectos, estos como veis ya tienen la suficiente fuerza como para levantar la puerta y mantenerla bien arriba. De hecho son de 100 newtons y en los laterales he utilizado de 80 newtons. Estas puertas son un poco más pequeñas, son de 60 por 60 y pesarán aproximadamente unos 3,5 kilos cada puerta. Yo creo que con esto podéis hacer más o menos una referencia por si intentáis utilizar este tipo de sistema en vuestros muebles, en el taller o en algún mueble de casa. Ya os digo, aún así, normalmente los fabricantes suelen traer una tabla para que podáis tener una orientación sobre cuántos pistones y de qué fuerza deben usarse dependiendo de las medidas y el peso de la puerta. En esta puerta en concreto, en la central, sí o sí he tenido que utilizar 2 pistones porque uno solo, ni siquiera el de 100, era suficiente como para levantar la puerta. Ya visteis antes que con los de 80 casi no los levantaban, pues uno solo de 100 menos, así que he tenido que utilizarlo por pares. Y además he utilizado por pares en todos los muebles, también un poco por alargar la vida tanto del mueble como del pistón, porque tener un único punto de empuje en un lateral del mueble, al final vas forzando la puerta no se levanta, digamos, nivelada, sino que va fluctuando, tira más fuerza de un lateral de la puerta que de otro. Entonces he pensado que utilizando los dos en los dos lados se alargaría mucho mejor la vida útil tanto del pistón como del mueble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado a conocer un poquito más qué son y cómo funcionan los pistones de gas. Es evidente que el mueble aún está muy en bruto, pero bueno, vamos avanzando un poquito a poco hacia ese proyecto que os enseñé unos vídeos atrás de cuál es mi idea para este humilde taller. Así que nada, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, por favor dejádmela abajo en comentarios. Y lo dicho, si os ha gustado, por favor dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita porque no os perdáis ningún nuevo vídeo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!